Romanos 8, verso 11. Me gustaría invitarte a que lo leamos juntos, en voz alta. ¿Estás listo? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu. Por el Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben que la Biblia dice? La Biblia declara un hecho histórico, un hecho consumado. Y es que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Hay muchas teorías que dicen que no, pero son eso, teorías, conjeturas, especulaciones. Y normalmente detrás de esas especulaciones hay, una mala intención, ¿no? Hay una mala fe, no hay un deseo genuino de conocer la verdad, sino más bien todo lo contrario, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Así que Jesús resucitó, es un hecho. Dice en 1 Pedro capítulo 1, 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios resucitó de los muertos a Jesús. Jesús no entró en un estado de hibernación, en un estado de coma. Jesús no entró en un estado de animación suspendida. Jesús murió literalmente. Y si alguno se pregunta por qué murió Jesús, la respuesta es muy sencilla. Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado recibe como paga, como consecuencia, la muerte. Y Jesús dijo, la palabra de Dios dice que el alma que peque, ese alma morirá. Y si Dios es justo, esto debe cumplirse siempre. Ahora bien, la palabra de Dios dice que Jesús no cometió pecado. Nadie podía redarguir a Jesús de pecado. Nadie podía demostrar que Jesús había pecado. Y si Él no había pecado, Él no podía morir. Él no podía morir. Tenemos que entender que la muerte entró en el mundo a través del pecado. Y desde que el hombre pecó, le abrió la puerta a la muerte y la muerte reinó, gobernó. Por eso esa sensación que tenemos nosotros ante la muerte, de que es inevitable, nos sentimos impotentes, nos desesperamos, nos angustiamos, porque sabemos que es un enemigo que tú y yo no podemos vencer. Y no lo podemos vencer porque todos pecamos, porque todos hemos nacido en pecado. Pero Jesús nunca pecó. Por lo tanto, Él no podía morir. Entonces la pregunta es, ¿por qué murió? Y la Biblia responde, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El que no conoció pecado, porque nunca pecó, por nosotros se hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Que Él cargó el pecado de todos nosotros. En otras palabras, Él asumió nuestros delitos, nuestras desobediencias, nuestras ofensas, y Él, cargando sobre sí mismo nuestra vida, pagó el precio que era morir. Él pagó la condena. Tú sabes que cuando un preso cumple su condena, ya no se le puede volver a condenar por lo mismo. Jesús murió una sola vez y para siempre. Jesús no va a volver a morir, porque cuando Él murió, el pecado de todos nosotros fue juzgado. Y por eso Jesús murió. Por eso el Padre se apartó de Él. Por eso Jesús dijo en la cruz, Padre, Elí, Elí, me has desamparado. ¿Por qué me has desamparado? Porque Dios no puede tener comunión con el pecador. Y en el momento en que Jesús cargó el pecado de todos nosotros, el Padre tuvo que darle vuelta a la cara.
Y dice la palabra de Dios que el que murió y resucitó por todos murió. Por todos murió. Por todos murió. Para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes qué? Dice en Efesios 1, 19, 20, que el apóstol Pablo oraba, decía: yo doblo mis rodillas, yo le pido a Dios que les dé a ustedes espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para conocer a Jesús y para saber cuál es la supereminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos. Y el apóstol Pablo dice: a mí me gustaría que tú sepas, tú entiendas el tamaño del poder que opera cuando alguien cree, que opera en los creyentes. Y para que tú y yo entendamos la dimensión del poder que opera en nosotros los que creemos, cuando tú y yo creemos, empieza a operar en nosotros un poder. Y Pablo, para explicarnos la dimensión de ese poder, dice: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Es el poder que operó en Cristo. Y uno dice: sí, el poder con el cual Jesús caminó sobre el agua, claro. El poder con el cual Jesús multiplicó panes y peces, claro. El poder con el cual Jesús resucitó a Lázaro, claro. Pero el apóstol Pablo no usa esos ejemplos. Dice: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Operó en Cristo. Operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Cuando el Señor Jesús multiplicó panes y peces, el poder de Dios estuvo allí. Cuando Jesús sanó al leproso, el poder de Dios estaba allí. Cuando Jesús reprendió a la tormenta, el poder de Dios estaba allí. Pero cuando Pablo dice: yo pido que tú recibas revelación para que sepas, no de cabeza, sino de fe, el poder que opera en los que creemos, dice: es el poder que operó en Cristo cuando Dios lo resucitó. Cristo murió con todas las letras y Cristo estaba muerto, bien muerto. Sin embargo, el poder de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre Jesús y lo resucitó. Lo resucitó. Lo resucitó. Dios había resucitado a Lázaro. Dios había resucitado al hijo de la viuda por el profeta. Pero cuando resucitó a Jesús, significa que la carga del pecado ya no existía. Porque tú sabes que Lázaro volvió a morir. Tú sabes que el hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Tú sabes que el hijo de la viuda que el profeta resucitó volvió a morir. Porque todavía en el cuerpo llevamos esa condena, la condena de la muerte. Por eso nuestro cuerpo envejece. Por eso nuestro cuerpo tiene una fecha de caducidad, que siempre tratamos de estirarla para adelante. Pero cuando Jesús murió, el poder de Dios vino sobre él, lo resucitó y vive para siempre. Vive para siempre. Se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Él vive para siempre. Todo el Evangelio gira en torno a que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. El mensaje de los apóstoles era que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Todo el Evangelio gira en torno a la resurrección. Por eso Pablo llega a decir: si Cristo no resucitó, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Somos los más miserables de todos los hombres. Pero el centro del cristianismo, del Evangelio, de la vida cristiana, consiste en que Jesús murió y Jesús resucitó.
resucitó. Y cuando Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos. Se apareció a María Magdalena, se apareció a los 2 que iban camino de Emaús, se apareció a los 11 que estaban encerrados por miedo a los judíos. Se les volvió a aparecer porque Tomás dijo, no, si yo no meto la mano en su costado y toco su mano, no creeré. Y se le volvió a aparecer a la semana diciéndole, Tomás, ven para aquí, mete tu mano, toca, Tomás, no seas incrédulo, sé creyente, sé creyente. Y el mensaje de la iglesia, de los primeros cristianos, era muy sencillo. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y Él resucitó al tercer día. Y por creer en Él, todo el que cree en Él tiene el perdón de pecados, tiene vida eterna, tiene salvación, tiene santificación, tiene esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza de ser resucitados como Jesús. La esperanza de ser levantados como Jesús. Por eso Pablo dice en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Mora en vosotros. Jesús envió su espíritu a morar en nosotros. Es fácil creer en un Jesús distante. Es fácil creer en un Jesús que está cerca. Es fácil creer en un Jesús histórico. Es lindo ir a los lugares donde Jesús estuvo. Es una experiencia preciosa saber que lo que la Biblia dice existe en la realidad. Podemos ir a Israel, podemos ir a Jerusalén, podemos ir a las tierras bíblicas y comprobar que es verdad lo que dice la Biblia. Y es una experiencia tremenda. Pero Jesús no está allí en Israel caminando. Jesús ni siquiera está cerca nuestro. Él vive adentro de los que creen en Él. ¡Aleluya! Cree. 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 Nosotros tenemos algunos coros que son hermosos, pero realmente no se ajustan a la verdad. Pero bueno, reflejan un anhelo, ¿no es cierto? Nosotros decimos, ven Espíritu, ven. Y el Espíritu dice, estoy dentro tuyo. Cae, Señor, que caiga. Y eso dice, que ya llegué, estoy adentro tuyo. Y sabes que Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará, y yo y el Padre vendremos y haremos morada en Él. Morada en Él. Sabes que una de las verdades más atacadas por el mundo, por el diablo y por nuestra propia carne es que Dios hace morada en nosotros. Hace morada en nosotros. Sabes que a algunas personas les gusta tener conocidos. Les gusta que cuando van por la calle medio estepona les salude. Hola, ¿qué hay? Saludo, sí, saludo. Gusto en verte, sí. Un día de estos tomamos café. Claro, hombre, claro. Hay personas que les gusta concretar y decir, pues mira, vamos a comer juntos, vamos a ir un pescadito, vamos a pasarla bien, una terracita. Qué bonito, ¿no? Otras van un poco más allá y dicen, oye, vente a casa que te voy a preparar algo rico. Bueno, ya eso es que tú tienes mucha confianza con él. Ya si te abre la casa significa que realmente te valora, te estima, hay un grado de intimidad, ¿no es cierto? Y bueno, y con mucho, alguno dice, oye, si te hace falta, quédate a dormir en casa. Y ya eso, la hospitalidad es un don, es una gracia, y la hospitalidad es algo que debemos practicar. Aún más. Dice la Biblia que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. ¿Sabes? La hospitalidad, el abrir, el amar al extranjero, al extraño, el abrir tu casa para que alguien more en ella, es una experiencia muy bonita. Y la Biblia dice que practiquemos la hospitalidad. Claro que la hospitalidad a algunos tal vez no nos gusta porque es más trabajo. ¿Sabes? Cuando tú tienes un huésped en tu casa, el tiempo libre que te queda lo usas para estar con tu huésped. Hay que atenderlo, hay que levantarse temprano, uno no puede salir vestido de cualquier manera, uno ya tiene un huésped en la casa. Pero qué bendición
recibir a alguien. ¿Sabe? La Biblia dice que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, le cae la recompensa del profeta. Cuando tú recibes a alguien, te viene a tu vida la recompensa. La recompensa de ese alguien viene a tu vida. De hecho, una viuda, por hospedar a un profeta, tuvo a su hijo resucitado. Marta, María y Lázaro, que recibían a Jesús en su casa, tuvieron la experiencia de que Lázaro se ha resucitado. Es maravilloso recibir, y damos gracias a Dios por cada familia de la iglesia que cuando hace falta abren sus puertas, para recibir. Pero el Señor Jesús va más allá. Él dice: yo no vengo a visitarte, vengo a vivir contigo, vengo a morar contigo. No me alcanza que tomemos un café. No es suficiente que nos saludemos de vez en cuando y tengamos una charla interesante. Vengo a habitar contigo. ¿Cómo, Señor? Envío al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Aleluya. Cuando recibimos al Espíritu Santo, ocurren cosas tremendas en nuestra vida. Lo primero es que nacemos de nuevo. Somos nueva criatura. Nacemos de nuevo. Hay un antes y hay un después. Comienza una nueva etapa en nuestra vida. Comienza una vida de oportunidad. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros nos convertimos, en nosotros comienza a abrirse una flor, una nueva vida. Y eso es lo que la familia ve, eso es lo que la familia percibe y dice: oye, estás cambiado, el niño está cambiando. No del todo, pero le estamos viendo cosas que antes no le veíamos. Es la nueva vida, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Que mora en nosotros. ¿Sabe que el Espíritu que mora en nosotros se manifiesta? El Espíritu que mora en nosotros se da a conocer. El Espíritu que mora en nosotros nos hace hablar en nuevas lenguas. El Espíritu que mora en nosotros nos hace sentir la presencia de Dios, inclusive en nuestro cuerpo físico. Pero lo más importante es que mora en nosotros. En nosotros. La muerte y la resurrección de Cristo abrió la puerta para que Él venga a morar en nosotros. Antes era imposible por causa del pecado, pero a partir de que Jesús murió en la cruz, a partir de que Jesús resucitó, a partir de que Jesús le da nueva vida a los que creen en su nombre, entonces se les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. En el Antiguo Testamento venía sobre reyes para capacitarlos al gobierno, venía sobre profetas para capacitarlos para la profecía y poca cosa más. Pero desde que Cristo murió y resucitó, Él dijo: yo rogaré al Padre y Él enviará al Espíritu de verdad. El mundo no le conoce, vosotros le conocéis porque está con vosotros, pero estará en vosotros, en vosotros. Pablo llega a decir: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. La única manera de ser de Cristo es recibir al Espíritu de Cristo, recibir al Espíritu Santo. El plan de Dios es morar en nosotros, habitar en nosotros. Cuando tú y yo decimos: oye, es que he sentido, he oído que Dios me habló, es el Espíritu Santo que te está hablando. Cuando tú y yo leemos la Biblia y empezamos a entender y decimos: fíjate, este versículo, ¿qué pasa? ¿Qué me hace llorar? ¿Qué pasa? Que este versículo parece que Dios me hablara. Es el Espíritu de Dios en nosotros, que alumbra nuestro entendimiento para que oigamos la voz de Dios en ese versículo. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él, con Jesús en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él. ¿Sabes que el bautismo es una figura de la muerte y la resurrección?
sumergimos a una persona en el agua y de hecho si la mantuviéramos un ratito seguro que la sacamos cadáver. Es un símbolo de la muerte, pero luego esa persona sale y es un símbolo de la resurrección. Y tú y yo nos bautizamos porque creemos que Jesús murió y creemos que Jesús resucitó. Y su muerte y su resurrección me dan a mí una vida nueva. Por eso nos bautizamos, porque creemos que hay una vida nueva. Creemos que esa nueva vida es la oportunidad que Dios nos da de un cambio real. Jesús no ha venido a emparcharnos, a remendarnos o a darnos una mano de cal para que tengamos mejor apariencia. Jesús ha muerto y resucitado para que tú y yo muramos y resucitemos con Él. Ser cristiano es incómodo. Ser cristiano es peligroso. Ser cristiano significa vivir muerto a uno mismo, vivo para el que murió por mí. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Y porque creemos, nos bautizamos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a dar testimonio de su muerte y resurrección, bautizándonos, siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Santiago 5:15? Que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y si tuviere pecados, le serán perdonados. Y la oración de fe levantará. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Lo levantará. Lo levantará. Y tú sabes como yo que cuando estamos enfermos, cuando nuestro cuerpo está enfermo, nos sentimos mal. Basta una simple gripe de morondanga para que uno esté hecho una bolsa de patata y no da uno con uno mismo, no acierta uno ni a pensar. Vamos que ni siquiera una gripe. Mira, cuando terminamos la vigilia y nos acostamos más tarde y yo madrugué para ir a Córdoba, puse el despertar a las 6. Cuando me desperté fui ahí a donde voy siempre y me senté y quería orar y no me arrancaba el ordenador. No me arrancaba. Yo quería orar de una forma más o menos coherente, pero no me arrancaba. La PC estaba. La enfermedad produce esto, ¿no? Que uno se abate. Bien dice la Biblia que el ánimo, el espíritu de la persona soportará la enfermedad. Pero si el espíritu se abate, ¿quién lo levantará? Y sabes que la enfermedad, nuestro estado corporal tiende a abatir nuestro espíritu. ¿Y qué hay que hacer? Dice la Biblia, oren, 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 oren. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Lo levantará. Lo levantará. Jesús entró en la casa de Simón y su suegra estaba con fiebre en la cama. Y Jesús reprendió la fiebre y al instante la suegra se levantó. ¿Sabes que el Espíritu que Él hace morar en nosotros no solamente nos lleva a bautizarnos, no solamente nos lleva a dar testimonio público de su muerte y su resurrección, el mismo Espíritu es capaz de levantarnos cuando estamos enfermos. Es capaz de levantarnos cuando nuestro ánimo decae. Porque la pregunta es, si el ánimo se abate, ¿quién lo levantará? El Espíritu de Dios levanta el ánimo. El Espíritu de Dios es poderoso para reanimarnos, para volver a darnos ánimo, para volver a ponernos en marcha. El Espíritu de Dios es poderoso para fortalecernos. El Espíritu de Dios es poderoso para ayudarnos a creer. El Espíritu de Dios es poderoso para reavivar la esperanza en nosotros. Aleluya.
¿Sabe que el espíritu del Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que mora dentro tuyo? Es el mismo espíritu que mora dentro tuyo. ¿Sabes que dice en Hebreos 11:19, hablando de Abraham? Abraham es un hombre especial. Abraham hizo algo difícil de entender, porque cuando Dios le pidió su hijo, su único hijo, cuando Dios le pidió el hijo de la promesa, el hijo a través del cual Dios iba a hacer de Abraham el padre de multitudes, habiendo sido Abraham estéril, habiendo sido muerta la matriz de su mujer durante toda su vida, cuando Dios le pide a su hijo, la Biblia dice que Abraham lo entrega. De hecho, lo lleva al altar, lo ata. Y Abraham levanta la mano para sacrificar a su hijo. Dios le dice: detén tu mano, Abraham, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, he aquí yo te bendeciré. Y uno dice: ¿cómo un padre es capaz de hacer esto? Hebreos 11:19 lo explica. Dice que Abraham hizo esto pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Sabes cuál era el pensamiento de Abraham? Si Dios permite esto, Dios es poderoso para devolverme a mi hijo vivo. Y donde en sentido figurado realmente lo volvió a recibir, porque una vez que levantó la mano ya estaba ahí. Y esa fe sorprendente, extraordinaria, extravagante de Abraham estaba basada en que Dios es poderoso para levantar a los muertos. Dios es poderoso. El espíritu que mora en el creyente es el espíritu que te hace pensar y que te hace entender que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos. Dice la Biblia: enemiga mía, no te pongas contenta. Aunque me caí, me levantaré. Aleluya. ¿Sabes que la confianza en que Dios levanta a los muertos, la confianza en que Dios levantó de entre los muertos al mismo Señor Jesucristo, el primero de todos los que vamos a resucitar, es la confianza que te hace decir: aunque me caigo, yo me levantaré. Hoy puedo estar por el suelo, pero el poder que operó en Jesús levantándolo entre los muertos es el mismo espíritu que mora en mí. El mismo Dios que levantó a Jesús entre los muertos es poderoso para levantarme a mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios no pide fuerzas de la debilidad. Dios no pide que tú saques fuerzas de donde no las tienes. Dios no es que te pide un esfuerzo sobrehumano. Lo único que te dice es: cree que si fui capaz de levantar de entre los muertos a mi Hijo Jesús, que murió por cargar el pecado de todos vosotros, ¿cómo no voy a ser poderoso? ¿Cómo mi espíritu que mora en ti no puede levantarte a ti, aunque hayas caído a causa de un pecado? El pastor Guillermo Sebasco, compartiendo hace unos años en un retiro, él decía: hermanos, se trataba de diálisis. Y a veces pasaba toda la noche en la diálisis. Y luego a la mañana se iba a trabajar. Y él contaba, decía: a veces, él tuvo 17 operaciones en su cuerpo. Dice: yo a veces estoy con fiebre, pero me toca predicar y voy a predicar. Y experimento que a la hora de predicar el Señor me quita la fiebre. El espíritu de aquel que resucitó, que levantó a Cristo entre los muertos, mora en mí y me levanta, me levanta, me levanta, me levanta. Ya sé que yo no tengo fuerza, ya sé que yo por mí mismo no puedo, pero sé que el espíritu que mora en mí
es el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el espíritu de aquel que resucita muertos. Es el espíritu de aquel que da vida a los muertos, fuerzas cansados. Es el espíritu de aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el espíritu que habita, que mora. Por eso dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuándo dormimos? Bueno, cuando estamos cansados. Estoy cansado. Ya no aguanto más esta situación. Yo mejor me voy a dormir. Mañana será otro día. ¿Cuándo dormimos? Bueno, cuando ya no queremos saber más nada con el mundo. Me voy a la cama. Y a veces el creyente tomamos esta actitud. No es que estamos en la cama todo el día, pero estamos dormidos espiritualmente. Hemos intentado hacer algo, no nos ha ido bien, nos ha ido mal, nos hemos dado un porrazo, un golpe y después decimos, bueno, ya está, suficiente para mí. Y empezamos un letargo espiritual, un sopor espiritual. ¿Qué quiere decir? Que tal vez estamos muy despiertos para muchas cosas, pero para las cosas de Dios estamos dormidos. Y dice la palabra de Dios, oye, si estás dormido para las cosas de Dios, levántate. Levántate. Y esta palabra levántate es la misma que dice Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Oye, puede ser que hayas tenido un problema. Puede ser que las cosas no fueron como tú esperabas. Puede ser que nos haya ido mal. Puede ser que nos hayamos dado un porrazo. Pero el Espíritu que mora en nosotros es poderoso para levantar a los muertos. Es poderoso para dar vida a los que mueren. Es poderoso para que despierten los dormidos. Es poderoso para que sanen los enfermos. Él es poderoso. Aleluya. No hay que tomar ginseng, Viagra y todas esas cositas. No hace falta. Hay algo más fuerte. Es el Espíritu de Dios en nosotros. A veces, hermanos, erramos porque estamos intentando sacar fuerzas de debilidad. Estamos intentando nosotros, de alguna forma, demostrarnos a nosotros mismos que nosotros podemos. Y cada vez que tú y yo confiamos en nosotros mismos, lo único que comprobamos es que no podemos. Por eso una vez le dijo Jesse Duplessis, un hombre muy lleno del Espíritu Santo, mayor, a un joven predicador que se le acercó y le dijo, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y el viejito, que era viejito, dice que le clavó un dedo huesudo en el pecho, lo empujó contra la pared y le dijo, ni lo intentes. No, pero ¿qué tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Ni lo intentes. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Muchas veces nos agotamos porque estamos usando nuestras fuerzas. Nos agotamos porque usamos nuestra inteligencia. Nos agotamos porque usamos nuestra voluntad. Nos agotamos porque usamos nuestra paciencia. Tenía un amigo que me convertí junto con él y un día hablando con el pastor, éramos muy nuevos los dos, y él dijo, yo tengo mucha paciencia. Estaba hablando de la esposa en ese momento. Digo, tengo una paciencia muy grande. Entonces el pastor lo mira y dice, pues tienes que morir a esa paciencia. ¿Cómo morir? Si la paciencia es una virtud. Sí, dice, porque tu paciencia, por más que sea grande, se acaba. Tienes que recibir la paciencia de Cristo. Esa no se acaba. Hermanos, cuando nosotros vivimos por nuestra capacidad, la gloria la llevamos nosotros. La gran seducción y la gran tentación de vivir según nuestra capacidad es que luego hacemos... Hay que ver, ¿eh? Cada día canto mejor. No te miro a ti, Ezequiel. Claro, porque siempre está eso, ¿no? Oye, yo me esfuerzo. Oye, que yo esto me lo he ganado a pulmón. Y entonces la gloria, ¿para quién es? Para mi pulmón. Dice la palabra de Dios que los que vivimos no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros.
Pablo decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Vivo creyendo en aquel que es poderoso para hacer en mí todo lo que le agrada a Él, por medio de Jesucristo que vive en mí. Por eso dice la Biblia, en Dios haremos proezas. Por eso los creyentes hacemos cosas que son extraordinarias, sobrenaturales. Cosas que son hasta extravagantes. Hacemos cosas que nunca hubiéramos sido capaces ni de imaginar. Pero el Espíritu que mora en nosotros nos hace vivir para el Señor. Nos hace vivir para el Señor. Nos levanta, nos hace hablar. Dice, fíjense qué tremendo en 2 Corintios capítulo 1. Verso 9, el apóstol Pablo dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo dice que fueron atribulados en Asia de una forma, pero tremenda. Dice, el apóstol Pablo dice, fuimos atribulados de tal manera que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo dice que llegó un momento donde la tribulación era tan grande que él reunió a su equipo y le dijo, muchachos, ordenen sus cosas, llamen a su esposa, despídanse de sus hijos, porque de esta no salimos adelante. Hagan su testamento si hace falta. Perdieron la esperanza de conservar la vida. No está hablando un creyente ahí carnoso de estos que un día creen, otro día no creen, que un día están arriba, otro día están abajo, y dice, bueno, ya madurará. No, está hablando el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de esperanza, un predicador. Y él dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. La tribulación fue tan grande que llegamos a ese punto. Hermano, tal vez la tribulación que pueda venir sobre nuestra vida sea tan grande que perdemos la esperanza de sacar la cabeza arriba. Y la gran pregunta del millón es ¿por qué Dios permite que un hijo tan guapo como yo? Bueno, no, un hijo. ¿Por qué tenemos que enfrentar esto? A ver, ¿qué mal he hecho yo? ¿Qué he hecho yo realmente? Le he servido al Señor, he creído en el Señor, he dado lo mejor de mi vida para el Señor. ¿Y por qué ahora me sobreviene esta tribulación? Estoy haciendo lo que Dios quiere, estoy predicando el Evangelio, estoy llevando la palabra a Asia. Pablo podría decir, pero Señor, ¿por qué te la agarras conmigo? ¿Qué te pasa? Te levantaste con la pierna izquierda hoy. ¿Por qué? Eran un equipo misionero, no estaban haciendo turismo. Y dice Pablo, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Por qué Dios permitió esa sentencia de muerte? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Porque hermanos, mientras nosotros pensamos que algo podemos hacer, seguimos confiando en nosotros mismos. Por eso se inventó ese dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando. No está en la Biblia. No está en la Biblia. Otro dicho dice hay que ayudarle un poquito a Dios. Tampoco está en la Biblia. Ayúdate y Dios te ayudará. Tampoco está en la Biblia. Pero es toda una doctrina de que hay que hacer. Hay que hacer algo. Todavía podemos hacer algo. Yo quiero preguntarte, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué podía hacer Jesús muerto? ¿Qué podía hacer? ¿Orar? ¿Cantar? No. Estaba muerto. Y Pablo dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino confiásemos en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. No confiamos en nosotros mismos, confiamos en el Dios que levanta a los muertos. El día que te mueras, un día posiblemente vas a morir. Todavía Dios puede hacer algo con tu vida. Todavía Dios puede hacer algo con tu vida. ¿Sabes?
Toda la Biblia está centrada en Jesús. Y declara que Él murió y resucitó. Y Él resucitó por el Espíritu de Dios. Dios envió su Espíritu y lo levantó de entre los muertos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos te levantará a ti. Aunque estés en el fondo del océano, aunque te hayan quemado para no pagar el cementerio tantos años, el mismo poder vendrá sobre ti. Y a la voz de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si estás vivo, serás transformado en un abrir y cerrar de ojos para reunirnos con el Señor en el aire. Y viviremos siempre con Él. Aleluya. ¿Quién va a hacer esto? El Espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese Espíritu mora dentro tuyo. Cuando tengas una gripe, acuérdate de esto. Cuando estés bajoneado, acuérdate de esto. Cuando en las ideas el ordenador no te trabaje como a mí no me trabajaba el otro día. Tuve que esperar 1 hora y pico hasta que me arrancó la PC. Pero aunque la PC no andaba, el Espíritu seguía dentro mío. Aunque tus fuerzas desaparezcan, el Espíritu sigue viviendo dentro tuyo. Y dice la palabra de Dios, el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos, el mismo Espíritu vivificará tu cuerpo mortal. Vivificará, volverá a darle vida. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué vas a vivir como el compañero de Filemón? ¿Por qué vamos a vivir mortadelo? ¿Por qué vamos a vivir mortificándonos? ¿Por qué vamos a vivir abandonados, resignados, vencidos, desesperanzados? ¿Por qué vamos a vivir angustiados? Cristo venció a la muerte y resucitó, y el mismo Espíritu está dentro tuyo. Deja de hacer esfuerzos, deja de confiar en este o en el otro. Cree en aquel que levanta a los muertos. Cree en aquel que da vida, en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. A la voz de Dios se levantarán los muertos vivos. A la voz de Dios se resucitarán los muertos. A la voz de Dios, a la final trompeta, te levantarás. Una palabra del Señor es suficiente para levantarte, porque el Espíritu Santo mora dentro tuyo. No le debes nada a la carne, no le debes nada a la naturaleza humana. Nosotros, si vivimos, por el Señor vivimos. Si vivimos, es por el Espíritu de Dios. El que te ha hecho venir hoy aquí es el Espíritu que mora dentro tuyo. El que te ha hecho cantar es el Espíritu que mora dentro tuyo. El que te hace entender lo que estoy diciendo es el Espíritu que mora dentro tuyo. El que te hace prevalecer en las peores circunstancias es el Espíritu que mora dentro tuyo. Es el Espíritu de Dios. Él fue enviado por Jesús cuando se sentó a la diestra de Dios. Y a todos los que creen en el nombre de Jesús se les ha dado a beber del mismo Espíritu. ¿Por qué vas a echar mano de tu carne? ¿Por qué vas a confiar en tu capacidad? ¿Por qué vas a sacar de tu carne lo que tu carne jamás te puede dar? No le debes nada a la carne, no le debes nada al pecado. No eres esclavo del pecado, tú eres libre.
Tú eres libre. Tú eres libre para vivir por el Espíritu Santo. Vivir por el Espíritu Santo no significa solamente cantar en lenguas nuevas o alabar al Señor o adorar. Vivir por el Espíritu significa que Él vive su vida dentro tuyo. Y si tú estás en pie es porque el Espíritu te sostiene. Si corres es porque te permite correr. Si saltas es porque te permite saltar. Aleluya. Él mora dentro nuestro. Recibamos el poder de su resurrección. Cristo resucitó y hemos resucitado con Él. No estamos muertos, estamos vivos por Cristo. La carne dice que no, el Espíritu dice que sí. La carne dice, pero ¿no ves cómo te duelen las piernas? ¿Pero no ves cómo te estás viniendo abajo? La carne tiene la muerte escrita en la frente, pero tú eres nueva criatura, tú has nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y el Espíritu de Dios mora dentro tuyo. Aleluya. Padre, en esta hora queremos darte gracias, queremos bendecirte. Hoy hemos celebrado que tú has resucitado a Cristo de entre los muertos. Tú, Señor, tú mismo con poder, tú, Señor, has levantado a Cristo de entre los muertos. Tú le has dado resurrección. Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció a la carne, Él venció al mundo. Y, Señor, con Él hemos resucitado nosotros. Tu Espíritu mora dentro de nosotros para hacernos vivir toda la vida que tienes preparada para nosotros, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra capacidad, no por nuestros pensamientos, no por nuestra justicia, sino por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la muerte y resurrección del Señor. En este día, Señor, te pido que operes, te pido que obres, te pido que vivifiques nuestra vida. Un día nos resucitarás, un día nos levantarás, pero hoy, Señor, yo te ruego, vivifícanos, avívanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Oh, Dios mío, oh, Señor, no se trata de nuestra capacidad, se trata de lo que tú eres capaz de hacer. Hoy, Señor, levántanos, Dios mío, en el poder de tu Espíritu Santo. Levántanos, Señor. Oh, Señor, no creemos en nosotros mismos. No confiamos en hombre ni en hijo de hombre. No hacemos uso de nuestra fuerza. Creemos que el Espíritu del que resucitó a los muertos vive, mora en nosotros. Santo Espíritu, obra en esta mañana. Santo Espíritu, levanta. Santo Espíritu, ayuda a despertar. Santo Espíritu, ayuda a ser sano. Santo Espíritu, llena nuestra vida en este día. Derrámate en nuestro interior. Oh, como río de agua viva, Señor. Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Si tienes sed de Cristo en esta mañana, si al escuchar esta palabra, de pronto una sed, un anhelo, un deseo han brotado en tu interior, bebe de Cristo. Toma de Cristo. Bebe gratuitamente del agua de la vida. Oh, que el Espíritu Santo corra como río de tu vientre, de tu interior. Aleluya. Bendito Rey, bendito Dios, bendito Señor. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, el mismo Espíritu mora dentro tuyo para levantarte en este día, para darte poder de resurrección, para darte vida una vez más, para darte gozo y alegría. Espíritu de Dios, sopla,
Sopla, sopla, sopla, muévete como tú quieres, muévete como tú quieras. Aleluya. El Espíritu de Dios, precioso y amado. Aleluya. Dios de gracia, Dios de gloria. Oh, el poder de resurrección está dentro tuyo para levantarte, para animarte, para fortalecerte.